agradecemos a los laboratorios Armstrong y sus marcas participantes el apoyo para la realización de este evento. Perdón. Bueno, yo voy a hablar sobre el tratamiento actual de choque anafiláctico. Vamos a empezar con que la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad generalizada de tipo inmediato y afecta a múltiples sistemas orgánicos y cuya forma más grave se caracteriza principalmente por broncoespasmo, angioedema de la vía respiratoria superior, hipotensión y colapso del paciente. La historia, vamos a ver algo de historia. En 1839, él fue el primero, Francois Magendie, fue el primero en describir el fenómeno de la anafilaxia. Y esto lo hizo ya que él inyectaba a los conejos una inyección de albúmina de huevo y él veía que ellos solamente toleraban una sola inyección. Si él les ponía una segunda dosis y una tercera inyección, los conejos se morían. Y él asumió que estas reacciones eran tóxicas porque la albúmina inyectada en estos animalitos actuaba como veneno. Posteriormente, en 1902, Charles Richard Potier acuñaron el término de anafilaxia, que ana es contra y filaxia es protección, esto en griego, y ellos dijeron que es la propiedad que tiene un veneno para disminuir la inmunidad en lugar de reforzarla. En 2003, la Organización Mundial de la Salud propone dos clasificaciones de acuerdo con su mecanismo fisiopatológico. Una de ellas es la anafilaxia, la cual es mediada por IgE, y la otra es la anafilaxia no alérgica, que esta puede ser mediada por otros mecanismos, como son la activación de bradicininas o complementos. A pesar de todos los avances en el campo de la alergia, los síntomas de anafilaxia continúan siendo poco reconocidos. A menudo se pasa por alto el diagnóstico y el tratamiento a menudo se retrasa. Eso incluye la aplicación de la epinefrina. En 2004 y 2005 se actualiza la definición, ya que varias organizaciones se unen para actualizar la definición y enfatizar el uso de la epinefrina como tratamiento de primera línea para la anafilaxia. ¿Cuál es la epidemiología de la anafilaxia? Pues bueno, la incidencia global es de 50 a 112 episodios en 100,000 personas al año. La prevalencia estimada es de 0.3 a 5.1%. La tasa de mortalidad es extremadamente baja. Esto a pesar de que no se ponga adrenalina. Es de menos 0.001% de prevalencia en la población general y menos de 0.5% de tasa de letalidad en los hospitalizados que acuden a urgencias con algún tipo de anafilaxia. En los niños, la incidencia es de 1 a 750 episodios por 100,000 personas al año. Sobre todo, el mayor riesgo está entre los 0 a los 4 años de edad. El riesgo de hospitalización por anafilaxia principal causa la alergia alimentaria. Sobre todo, la recurrencia de reacciones anafilácticas son del 25.5 al 55% durante los 1 a 25 años que se ha seguido a varios pacientes. Pues en la prevalencia en Europa se determinó en 0.3%. En México y en muchas regiones de Latinoamérica la incidencia real y la mortalidad y la anafilaxia no están bien documentadas. Se refiere que son cercanas a los 50 casos por 100, mientras que en Europa se ha estimado entre 1.5 y 7 casos por 100,000 personas al año. La diferencia entre estudios se deben a la falta de una definición validada de anafilaxia y a las diversas formas de codificación. Se sabe que la anafilaxia es más frecuente en hombres hasta los 12 años y en las mujeres es más arriba de los 12 se experimentan más episodios después de esta edad. Aquí es como les mencionaba, en este estudio predominan varones en menores de 12 años y predominan mujeres en aquellas que tienen más de 12 años. La causa de anafilaxia varían con edad. Se supone que la primera causa en niños y adolescentes sobre todo es por leche, huevo, pescado, legumbres y frutos secos, y son los alimentos más frecuentemente implicados, sobre todo depende de cada zona. La segunda causa de anafilaxia son las picadoras de insectos, de abeja y avispa,
más frecuente sobre todo en escolares y adolescentes. Y la tercera causa también en adolescentes son fármacos, sobre todo AINES y betalactamida. El más del 20% de estos de los casos se necesitan cofactores como, por ejemplo, el ejercicio para que el paciente pueda hacer choque anafiláctico. Esta es una tabla de los alimentos que les había mencionado, que son los más frecuentes. Y durante varios años, pues ha habido muchas definiciones actuales de anafilaxia en la literatura. La UAR en el 2011, ASI 2013, y la última es de la OMS del 2019, que es la que les había mencionado, que la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad grave y potencialmente mortal. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos, sobre todo, de la anafilaxia? Bueno, sobre todo habíamos mencionado que la Organización Mundial de la Salud la había dividido en, sobre todo, anafilaxia y G dependiente, que son mecanismos inmunológicos, que sobre todo lo pueden dar alimentos, que ya saben cómo los había comentado, los medicamentos también, el medio de contraste, los aeroalergenos, también la alergia al látex, el fluido seminal también está dentro de estos mecanismos IFE dependientes, las alergias ocupacionales, sobre todo en quirófano, el uso de látex, y los mecanismos no inmunológicos, sobre todo, son la activación directa de células cebadas, como puede ser por factores físicos, sobre todo por el ejercicio, por algunos medicamentos, y sobre todo puede ser también por mastocitosis. Los fenotipos y los endotipos. Los fenotipos son las características físicas que vemos en los pacientes, y los endotipos pues es la fisiopatología que tiene cada una de ellas. En los fenotipos vemos la tipo 1, que es la mediada por IgE, la segunda liberación de citocinas, la mixta y la liberación por complementos. Todas ellas van a dar manifestaciones clínicas parecidas, y entonces, pero en realidad el tratamiento de todas ellas debe ser, primera línea de tratamiento en la epinefrina. Aquí tenemos factores de riesgo, como podemos tener en algunos pacientes, síndrome de activación de mastocitos, y podemos ser inducida por alimentos o el ejercicio. En algunos pacientes pueden tener alergia a medicamentos, y cuando se le da algún otro medicamento nuevo, a lo mejor puede hacer alguna reacción anafiláctica, ya que puede contener alguna sustancia o algún vehículo a la cual el paciente es alérgico. La alergia al látex también son, sobre todo los pacientes que tienen alergia al látex o que tienen alergia a himenópteros. También hay que tener cuidado, tratamientos con beta bloqueadores, y también los pacientes tienen de asma controlada tienen más factor de riesgo, y también los pacientes con enfermedades cardiovasculares. En este cuadrito, si se dan cuenta, la anafilaxia se puede dar por alimentos, medicamentos, veneno de insectos, lácteos y otros, pero, por ejemplo, en lácteos y otros, sobre todo se da en personal sanitario, en pacientes que tienen espina bífida y meningocele, en el área perioperatoria, puede ser, en el paciente que puede ocasionar alguna reacción anafiláctica, anafilaxia inducida por ejercicio y asociada al alimento también. En los alimentos, pues ya los habíamos comentado, pero también podemos tener algunos pacientes que tienen algunas otras comorbilidades, como el consumo de alcohol y drogas, asma no controlada, hipertensión arterial, el uso de bloqueadores, en el caso de medicamentos. También los pacientes pueden tener enfisema o EPOC, que son un factor de riesgo, alergia a la penicilina, y puede haber cofactores si tienen enfermedad cardiovascular, si tienen consumo de alcohol, si tienen asma, infección aguda, enfermedad psiquiátrica o neurológica, si están embarazada la paciente, si toman antihipertensivos. Por eso se tiene que hacer una historia clínica completa cuando llega un paciente al servicio de urgencia. Los factores de riesgos asociados a mayor riesgo de anafilaxia, sobre todo grave o fatal, pues bueno, ser en infantes, sobre todo en niños que no pueden describir cuáles son sus síntomas, y entonces ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando. En adolescentes y adultos incrementa el riesgo porque algunos ingieren drogas, alcohol o algún otro tipo de medicamento. En
Pues las pacientes embarazadas también aumenta el riesgo porque algunas toman antibióticos para prevenir alguna infección o algo. Y en los pacientes adultos mayores, pues el incremento puede ser, aumenta más la anafilaxia por los medicamentos que puede estar tomando o por la anafilaxia a algunos himenópteros. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en un paciente con anafilaxia? Bueno, no hay un grupo de signos o síntomas. Sobre todo, se tiene que empezar cuando las manifestaciones clínicas son de comienzo brusco y rápido y tiene una progresión rápida de los síntomas. La afectación de dos o más órganos o sistemas se considera una reacción anafiláctica. Es algo que tenemos que estar siempre cuando tenemos un paciente con anafilaxia. Los síntomas suelen presentarse entre los 5 y 30 minutos posteriores a la exposición, en algunos casos luego de varias horas. Eso depende. Generalmente, cuanto más rápido aparecen los síntomas, más severos es la reacción alérgica o la anafilaxia que tiene el paciente. La asfixia y el colapso cardiovascular son las causas que llevan a la muerte. Las reacciones bifásicas pueden ocurrir en una del 25% del ataque inicial, es decir, el paciente empieza con un choque, una crisis con anafilaxia, se controla y a las 5 o 6 horas puede empezar otra vez y entonces hay que estarlo observando. Los síntomas, como dije, pueden recurrir a las pocas horas, entre 6 a 24 horas. Hay síntomas que el paciente dice que empieza a tener cuando va a tener alguna reacción anafilaxia, como es el prurito en las palmas, el prurito nasal, pueden tener estornudos, pueden tener parestesias, pueden tener ansiedad, malestar general, o hay algunos pacientes que refieren que tienen sensación de muerte inminente. Entre los síntomas cutáneos y manifestaciones cutáneas más frecuentes son sobre todo casi el 90% que presentan eritema, prurito, urticaria y angioedema. El respiratorio solamente lo presentan de un 40 a un 70% de los pacientes y aquí incluye broncoespasmo que presenta el paciente y pues hay que poner medicamentos para el problema respiratorio. El nasal puede tener prurito nasal, congestión, rinorrea, estornudo. En el laringio, los pacientes presentan prurito y opresión sobre todo en la garganta, disfagia, disfonía, tos seca, estridor pulmonar, disnea y sibilancia. Y pueden llegar a tener un paro respiratorio. En el cardiovascular pueden tener un 35% síndrome o hipotensión, pueden tener mareos, dolor torácico, en algunos pacientes puede haber, también pueden tener vómito, taquicardia, bradicardia, arritmia, pueden tener falla cardíaca. Algunos pacientes, sobre todo en alimentos, pueden tener prurito en los labios, lengua, paladar, edema de labios y lengua. Y algunos pacientes a nivel gastrointestinal pueden tener dolor abdominal, vómito, diarrea, eso ocurre en un 25 o un 30%. Y a nivel del sistema nervioso central pueden tener cefalea, pueden tener pérdida de la conciencia y otros pueden ser liberación de esfínter. Un paciente con shock anafiláctico debe tener sobre todo algunos de los tres criterios siguientes. Sobre todo inicio súbito agudo, minutos a horas de la enfermedad, con afectación de piel y mucosas, es decir, pueden tener urticaria generalizada, prurito, eritema, edema de labios, úvula o lengua, junto con al menos uno de los siguientes, compromiso respiratorio, que ya puede ser disnea, sibilancia, estridor, disminución del PET o hipoxemia. O puede tener también compromiso cardiovascular, que pueden tener hipotensión, o síntomas de disfunción orgánica como son hipotonía, incontinencia o síncope. Puede tener dos o más de los siguientes síntomas que ocurren rápidamente minutos a horas tras la exposición de un probable alergeno para ese paciente, como una afectación cutánea mucosa, compromiso respiratorio, hipotensión o síntomas de disfunción orgánica. También pueden tener síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, cólicos y vómitos. Y la hipotensión puede ser en minutos o puede presentarse algunas horas después, tras la exposición del alérgeno conocido que puede tener el paciente o desconocido, que tenemos que ver cuál de todos es lo que ocasionó la anafilaxia, el choque anafiláctico. La clasificación según la gravedad, según Riley-Messner, grado 1 son síntomas solo mucocutáneos,
El grado 2 es afectación multisistémica moderada, grado 3 afectación multisistémica severa y el grado 4 es un paro cardíaco. ¿Cuál es el manejo y diagnóstico en un choque anafiláctico? Bueno, todo debe ser una anamnesis adecuada. Es esencial para el diagnóstico dirigido fundamentalmente a antecedentes de alergia, identificar factores desencadenantes, si tiene alguna otra enfermedad, comorbilidad, si tiene alguna enfermedad de corazón, si tiene asma, si tiene toma algún otro tipo de medicamento, si tiene hipertensión o no tiene hipertensión, y relación temporal con el agente sospechoso. Sobre todo hay que preguntar si estaba comiendo algo, o lo había desayunado, o algo que podamos sospechar que eso le ocasionó el choque anafiláctico. Los factores de riesgo ya los habíamos visto. Preguntar si tiene sobre todo obesidad también, si tiene hipertensión, si es diabético, si tiene si toma algún medicamento, si toma drogas, si toma alcohol. Hay que preguntar todo eso al paciente y sobre todo la historia de reacciones previas. Hay pacientes que llegan y que ya han tenido reacciones de tipo anafiláctico, choque anafiláctico y nada más pues han controlado ese cuadro, pero no han dado seguimiento y entonces el paciente tiene miedo y llega con nosotros como alergólogos para que podamos saber y saber a qué le ocasionó el problema de alergia o investigar cuál es el factor, pero tampoco le habían dado al paciente previamente por si le podía ocasionar alguna otra vez, alguna epinefrina, y que se la puede llevar el paciente y que eso le puede salvar la vida. Laboratorio, sobre todo cuando están en urgencia, pues por lo regular el paciente ya llega, muchas veces llegan a los 30 minutos de que empezó la reacción y pues bueno, podemos tomar histamina y fructosa total, ayudan al diagnóstico de anafilaxia. Podemos medir la histamina sérica, pero su vida es corta y hace un pico a 5 o 10 minutos después de que presenta el choque anafiláctico y declina en 60 minutos. Y la triptasa sérica hace su pico a los 60-90 minutos y se mantiene por 5 horas. Esto podría ser si el paciente llega en ese tiempo y podemos medirlo, pero no, el problema es que no todas las unidades de urgencia pueden tomar, o no todos los hospitales pueden tomar este estudio. El diagnóstico, pues bueno, tenemos que ver si el paciente es alérgico, podemos hacer una IG específica in vitro para ver a qué hizo el choque anafiláctico, o sea, fue para alimentos y medicamentos. Podemos hacer pruebas cutáneas, dependiendo de la reacción alérgica que tuvo el paciente, del choque anafiláctico. Podemos medir IG específica en vivo. Y pues bueno, el diagnóstico, el de pruebas cutáneas son simples, rápidas, de bajo costo y altamente específicas. Podemos hacer las pruebas cutáneas a alimentos, ya sea con extractos estandarizados o alimentos en fresco, prick to prick. También podemos hacer pruebas cutáneas a medicamentos, tiene buena sensibilidad, sobre todo para beta-lactámicos, relajantes musculares, anestésicos locales, pirazolonas, heparinas, protaminas, vacunas, hormonas, carboplatino. Podemos hacer prueba cutánea a insectos con venenos más sensibles que test in vitro. Prueba de provocación controlada, que es el gold estándar, que es para hacer diagnóstico de alergia a medicamentos y alimentos. Esto hay que hacerlo en un centro hospitalario y sobre todo evaluando el riesgo individual de cada paciente para hacer el diagnóstico o evaluar tolerancia. Y también podemos tomar test basado en la activación de basófilos, aunque no es tan específico. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que yo tengo que hacer cuando llega un paciente con choque anafiláctico? Bueno, tengo que hacer el diagnóstico de una crisis de alma, saber si el paciente no nada más tiene la crisis de alma y la verdad no tiene choque anafiláctico. También los ataques de pánico, que también muchos pacientes luego llegan a su urgencia y hay que descartarlos, que no son choque anafiláctico. Aspiración de cuerpo extraño. A nivel neurológico, si no tiene convulsiones o el paciente está haciendo una enfermedad vascular cerebral. A nivel cardiovascular, si no está haciendo un infarto al miocardio. Así no tiene un estado de choque. También hay que descartar mastocitosis y intoxicación alimentaria, y que muchas veces
tenemos que hacer el diagnóstico diferencial para dar el tratamiento adecuado. ¿Cuál es el tratamiento inicial en un choque anafiláctico? El de primera línea es la epinefrina. Es lo que se tiene que dar. Cuando un paciente llega con un choque anafiláctico, el tratamiento inicial es el de primera línea, es la epinefrina. De segunda línea hay otros medicamentos, sí, que ya los había comentado el doctor Benjamín, que podrían ser los antihistamínicos y los esteroides intravenosos, pero el tratamiento de primera línea es la epinefrina. Bueno, cada hospital debe tener su protocolo de emergencia escrito para el reconocimiento y tratamiento de anafilaxia, que no todos lo tienen, y es importante hacerlo rápidamente porque si tenemos que utilizar la adrenalina, pues la tenemos que utilizar rápidamente. O sea, no tenemos que esperarnos, tenemos que hacer como a preguntarle rápidamente si viene familiar con el paciente en lo rápido para saber si está teniendo el paciente un shock anafiláctico y medir signos vitales y todo, y inyectar epinefrina, adrenalina intramuscular, en la cara anterolateral media del muslo. Y ahorita les voy a decir, sobre todo, en los adultos, tenemos que poner 0.5 miligramos, lo que serían 0.5 mililitros de la ampolleta de adrenalina que todo el mundo conoce, intramuscular, en la cara anterolateral media del muslo, y en los niños serían 0.3 miligramos, lo que serían 0.3 mililitros, y también, y esa dosis la podemos estar repitiendo de 5 a 15 minutos si es necesario. Y tenemos que establecer una vía aérea permeable para tener un acceso intravenoso para poder administrar soluciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, pacientes de cúbito dorsal con las piernas elevadas, asegurar la vía aérea permeable, poner oxígeno, si lo necesita, interrumpir la exposición al desencadenante. Ejemplo, si es un aguijón, tenemos que retirar el aguijón en picadura de abeja, retirar los alimentos de la boca si tiene el paciente toramete, suspender el fármaco si el paciente todavía lo trae en la boca, y administrar la adrenalina intramuscular, es un medicamento de primera elección, y su administración temprana mejora la supervivencia y el uso tardío se ha asociado con más riesgo de casos fatales. Ya habíamos comentado que el sitio ideal es la cara anterolateral del muslo del seno vasto externo del cuádriceps, y se prefiere el uso de autoinyectores, sí, pero la realidad en México no tenemos EpiPen, entonces nosotros tenemos que utilizar la jeringa y cargar de la ámpula de adrenalina. Y aquí es como el autoinyector, y aquí están las dosis. La dosis en el adulto o niño mayor de 12 años es 0.5 miligramos, lo que sería 0.5 mililitros. Los niños de 6 a 12 años, la dosis es de 0.3 miligramos, lo que equivale a 0.3 mililitros de la ámpula de adrenalina. Los niños menores de 6 años, 0.15 miligramos, lo que corresponde a 0.15 mililitros de la solución de la ámpula de adrenalina que todos conocemos. En el 2007, sobre todo la Academia Europea de Alergia, hizo unas recomendaciones para la anafilaxia en niños, sobre todo para los que tenían que llevar sus autoinyectores de adrenalina. Es decir, indicaciones absolutas, ellos comentaron que la anafilaxia previa por alimentos, látex o inhalantes, todos los pacientes tienen que llevar su adrenalina. Anafilaxia previa inducida por ejercicio, también los pacientes tienen que llevar adrenalina. Anafilaxia previa idiopática, que no podemos, después de estudiarlo no sabemos de todo qué es lo que le está reaccionando, también tiene que llevar su adrenalina. Alergia alimentaria ya no grave concomitante, también tiene que llevar la adrenalina. Alergia a veneno de himenópteros con más reacciones, sobre todo esa también con urticaria, también tienen que llevar su adrenalina. Indicaciones relativas, pues podría ser una reacción alérgica previa a, sobre todo cuando por un alimento, trazas de alimentos, una reacción alérgica previa a cacahuates y frutos secos, eso hay que valorarlo, lo tenemos que valorar como alergólogos, y sobre todo el homicidio lejano de los servicios médicos y reacción alérgica previa con alimentos, lácteos, inhalantes o veneno de himenóptero, tenemos que darle al paciente su adrenalina para que la pueda llevar,
y sobre todo también en la alergia alimentaria en el adolescente, ya que ellos muchas veces no se toman bien los medicamentos y no se toman y comen lo que no pueden comer porque piensan que no les va a pasar nada. Entonces aquí es el medicamento de primera elección es la adrenalina. Algo bien cierto que es no hay contraindicación absoluta para el uso de adrenalina. No hay que esperar signos de shock o falla cardiovascular para su administración. La mayoría de los niños, adolescentes y adultos no sufren daño por recibir adrenalina, incluso si no la necesitaban. La realidad es que el poner adrenalina no compromete la vida del paciente, la puede salvar y es lo que tenemos que tener en mente porque les voy a enseñar unos estudios más adelante que la realidad es que no se aplica adrenalina. El tratamiento, pues bueno, es la ampolla jeringa. Hay que recomendar, en México no tenemos los autoinyectores, no tenemos EpiPen, tenemos que darle al paciente la ampolla y la jeringa, que la tiene que traer para que cualquier reacción de choque anafiláctico inmediatamente se la aplique y se la pueden aplicar sobre la ropa sin ningún problema. Y en niños también se tiene que utilizar el sistema de ampolla jeringa. Y ustedes ya saben, cada ampolla de adrenalina contiene 1 miligramo sobre 1 mililitro y la dosis es de 0.01 miligramos por kilo. Ya les había comentado, la adrenalina puede repetirse cada 5 o 15 minutos según la gravedad y tolerancia del paciente y los efectos adversos que son muy infrecuentes pueden tener cefalea, mareos, ansiedad, palpitaciones, palidez, temblor, crisis hipertensiva, arritmia ventricular, edema pulmonar o en algunos casos de posoverdosas puede tener algún ORC o algo, pero la realidad es que la mayoría de los pacientes que reciben la adrenalina no tienen ninguna reacción. O sea, seguro. Y aquí está lo que les había comentado, pues realmente la adrenalina en todos los estudios es la línea de primer tratamiento. De julio de 2007 a marzo del 2015, la anafilaxia fue identificada en 1970 pacientes menores de 18 años, de 90 centros de referencia terciaria de 10 países europeos. Y solamente los profesionales de la salud en Europa, la adrenalina fue utilizada en un 28%, antihistamínicos 76%, corticosteroides 82% y beta-2 agonistas en 23%. Y solamente hubo un incremento en el uso por profesionales en urgencias de adrenalina intramuscular del 12% en 2011 al 25% en 2014. O sea, la realidad es que llegan con choque anafiláctico y no se piensa que no utilizan la adrenalina como primera elección, sino utilizan otros medicamentos que son los de segunda, que no se deberían utilizar. El primero debe ser la adrenalina. Aquí hay otro estudio que también. La administración de adrenalina, sobre todo en adolescentes, intramuscular fue baja, de un 15 a un 17%. El médico solamente pusieron de un 26 a un 34%. Y la administración de adrenalina fue mayor a la anafilaxia de alimentos distintos al maní. Pero la hospitalización fue mayor para la anafilaxia del maní. La realidad es que no se está utilizando la epinefrina como primera elección. Aquí los datos, sobre todo en Europa, de anafilaxia, confirmaron al maní como uno de los principales causas de reacciones alérgicas graves y potencialmente mortales en Europa. Y el uso de adrenalina intramuscular como primera línea, el tratamiento es bajo y necesita mejorarse. Y esto es en todos los países europeos y también en México y en Latinoamérica y también en Estados Unidos. ¿Qué tenemos que hacer después de haber utilizado adrenalina como primera instancia, como es la primera línea de tratamiento? Es retirada del alergeno, debe ser retirado inmediatamente. Se debe suspender la administración de la medicación supuestamente responsable. Ya les había comentado, retirada del aguijón tras picadura de abeja, retirada de los restos alimentarios si lo tiene en la boca, sobre todo el adolescente, en cuadro de anafilaxia inducida por alimentos, sin intentar provocar el vómito, el oxígeno
Esta está considerada en algunas guías como la segunda intervención terapéutica más importante tras la administración de la adrenalina. Y aquí está la segunda línea de tratamiento, que serían los antihistamínicos, como ya lo había mencionado el doctor Benjamín. Los beta-2 adrenérgicos, pueden ser sobre todo los pacientes que tenían crisis, sibilancias, como el salbutamol o albuterol por inhalación, y los glucocorticoides que pueden darse como hidrocortisona o metilprednisolona por vía intravenosa, que es lo que preferimos, o dar prednisona oral si el paciente ya está bien. Pues indudablemente todos los artículos, el primer tratamiento de la primera línea de tratamiento es la administración de adrenalina para estabilizar al paciente. Después, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el tratamiento previo al alta se le debe dar al paciente por escrito un plan de acción para ver qué tiene que hacer en caso de anafilaxia, contar con un kit de emergencia, educar y entrenar a los pacientes, sobre todo, y a sus familiares para saber cómo se debe utilizar. Y después hay que darles una cajita así con la adrenalina, su jeringa, la aguja, para que ellos puedan darles el plan de acción e incrementar la seguridad y calidad de vida al paciente. El kit debe contener efectivamente adrenalina, de preferencia dos adrenalinas, antihistamínico, corticosteroide y beta-2 inhalados si el paciente hace alguna otra reacción de otro tipo. Estos son pues, los que se le puede dar al paciente para el plan de emergencias para alergias y anafilaxias al paciente. Y los puntos claves del tratamiento es la adrenalina es el único tratamiento de primera línea, el único capaz de disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad. El tratamiento oportuno está definido como aplicación de adrenalina antes de llegada a urgencias. Eso es muy cierto, es decir, el paciente si ya ha presentado un cuadro de choque anafiláctico, él ya se tuvo que haber aplicado una dosis de adrenalina mientras llega a urgencias y se puede aplicar de 5 minutos a 15 minutos la dosis que el paciente necesita. En un estudio sobre mortalidad en anafilaxia, el 23% de los pacientes recibieron la primera dosis de adrenalina después del paro cardíaco. Y a pesar de que el tratamiento continúa siendo inadecuado, en algunas salas de urgencia tener un protocolo escrito puede mejorar el apego al tratamiento. Algunas razones por qué la decisión correctamente no administrar adrenalina fueron pensar que el cuadro es leve o pensar que hay alguna contraindicación por la edad del embarazo, etcétera, pero la realidad es que la adrenalina ante cualquier circunstancia sigue siendo el primer tratamiento de primera línea. Los asteroides y antihistamínicos son tratamientos de segunda o tercera línea y nunca deben ser el único o el primer tratamiento. Un 4% de las anafilaxias tiene una reacción bifásica. Los factores de riesgo más importantes son desencadenantes desconocidos y pueden causar hipotensión, y la desencadenada por alimentos tiene menor riesgo. Todos los pacientes que hayan sufrido un episodio de anafilaxia deben ser evaluados por un especialista en alergia para su diagnóstico etiológico, tratamiento a largo plazo y medidas de prevención. Y eso es lo que se tiene que hacer siempre que se ve un paciente con choque anafiláctico, tiene que nos tienen que llamar al alergólogo para poder un tratamiento a largo plazo y medidas de prevención. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que decirle al paciente cómo reconocer la anafilaxia, tenemos que decirle que tiene que acudir a urgencias si se reinician los síntomas, el tratamiento si hay que dar antihistamínicos de segunda generación y corticosteroides orales por cierto tiempo, dar normas de evitación del agente desencadenante sospechoso por escrito, plan de acción por escrito, prescribir si está indicado el autoinyectable, adiestrar en el manejo de el choque anafiláctico a familiares y cuidadores y de cómo se pone la adrenalina, derivar a la alergia para estudio y seguimiento y llevar siempre identificación del riesgo de anafilaxia y desencadenante posible. El tratamiento completo de anafilaxia también puede estar dirigido a disminuir la morbilidad y mortalidad en la vida diaria y tiene que verla un alergólogo. La prevención, pues los pacientes llevarán una placa o pulsera de alerta médica y en caso de los alimentos también se tiene que poner como
también hay pulseritas para eso, para saber a qué es alérgico el paciente y también si es alérgico a ciertos medicamentos. Algo muy importante es que el paciente tiene que saber a qué es alérgico y saber que puede empezar a tener un choque anafiláctico. Los familiares tienen que tener la adrenalina para que pueda llegar la ambulancia o lo tengan que llevar rápidamente al hospital y el paciente puede llegar sin ningún problema porque el paciente está entrenado y tiene su epinefrina o autoinyector para poder llegar. Aquí están los autoinyectores, sobre todo en Inglaterra, ya se tiene el autoinyector, tiene Bluetooth y se conecta a su teléfono y entonces en cuanto él se aplica la adrenalina, en urgencias más de donde le toca, ya sabe que lo necesitan y que él ya va para urgencias y entonces esperemos que en algún momento también en México nosotros podamos tener todo esto. Los pronósticos de los episodios de anafilaxia son muy poco mortales. Cada episodio tiene un riesgo de menos de 0.5% de mortalidad. La paradoja de la anafilaxia, los pacientes con anafilaxia pueden vivir a pesar de la falta de tratamiento, pero el retraso en administrarlo se asocia con mortalidad. Y eso es todo. Gracias. Si tienen alguna pregunta, es para poderla responder con ustedes por el chat. Gracias.